Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre sincronía. Joel 2, 23, 25 dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Sincronía es cuando hay armonía entre varios factores para que se logre algo. Meditando en este pasaje, me doy cuenta que el Señor le está diciendo a su pueblo que Él vuelve a poner todo en sincronía o en sintonía, si lo quieres entender de otra manera o comprender de otra manera. Él vuelve a poner todas las cosas en su lugar. Vuelve a enviar la lluvia en su tiempo, tanto la temprana como la tardía. Y eso va a provocar que se llenen los lagares. Eso va a provocar que se llenen las eras. Y además la restitución de lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Es interesante cuando lo ves desde este punto de vista. ¿Qué provocó que no hubiera esa sincronía con el Señor? El pecado, el rebelarse contra Dios. Cuando perdemos el concepto de quién es Dios, es cuando nosotros comenzamos a rebelarnos en contra de Él. No es que yo quiera recalcártelo, sino que simple y llanamente debemos de ser conscientes que Él fue el que hizo todo. Él es el dueño del tiempo. Él es el que le dice hasta dónde llegar al mar. Él es el que suelta la lluvia para bendecir los campos. Pero con todos los avances tecnológicos y científicos que tenemos hoy en día, pensamos que somos nosotros los que tenemos ese control, porque hemos aprendido como a predecir, entre comillas, el clima. Pero no nos damos cuenta que al final quien tiene la última palabra es el creador de todo, que es Dios. A veces buscamos soluciones personales, temporales o humanas en lugar de buscar la solución celestial. Si tan solo nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados y clamáramos como humanidad al Señor, te aseguro que muchas cosas que hoy vivimos volverían a estar en sincronía. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? El Señor les está diciendo: volveré a poner todo en su lugar. Volveré a darles a ustedes todo lo que les falta. Y les voy a restituir todo lo que envié contra ustedes. ¿A causa de qué? Del pecado. Siempre te he dicho esto. Cada decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia, buena o mala, dependiendo de la decisión que nosotros tomamos. Pues es lo mismo con el Señor. Hay decisiones que tomamos que nos ponen en sincronía con el tiempo de Él, con su espíritu. Y hay otras que, por supuesto, crean un gran desfase entre las bendiciones del Señor y nuestro caminar. Nosotros seguimos caminando y seguimos avanzando, pero pensamos que el Señor se olvidó de nosotros y no nos damos cuenta que fuimos nosotros quienes nos salimos de esa sincronía con el Señor. Por eso es que es tan importante y por eso es que está en su palabra. Él está ofreciendo volver a poner todo en sincronía. Mira lo que dice Juan 5, 5, 9. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo: ¿te quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente. Tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue en un día de descanso. Sincronía otra vez. Un hombre que había estado yendo a ese estanque por mucho tiempo, pero no estaba en sincronía con el plan de Dios. Por eso es que no era sanado. Imagínate que ese hombre hubiese dicho ese día: yo no voy a ir al estanque, porque siempre que voy fracaso, entonces no voy a ir. No hubiese estado dentro de la sincronía con el Señor, porque llegó Jesús en ese preciso instante. ¿Tú crees en las casualidades? Las casualidades, te lo he explicado, no existen. Existen las causalidades. Y somos nosotros que debemos de entender esas causalidades de parte de Dios. Y ahí Jesús hace el match con este hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Y por eso recalca la palabra que esto fue hecho en el día del reposo, de descanso. Imagínate, cuando alguien está en sincronía con el Señor, comienzan a suceder cosas que para los religiosos son veneno, que para los religiosos pareciera que no tienen una base fundamental. Jesucristo fue especialista en derribar toda esa religiosidad. ¿Por qué?
Él hace el plan cuando todo está sincronizado, cuando nosotros alineamos nuestra vida con su propósito. Ahí suceden los milagros. Entonces, deja de estarte preguntando por qué estás viviendo ciertas cosas. Mejor, pregúntate, ¿estoy en sincronía con el Señor? ¿O mis planes van para otro lado? ¿O realmente desde hace tiempo una decisión hizo que todo pareciera que se destruyó? Tal vez eres tú el que no ha tomado la decisión de estar en sincronía nuevamente con el Señor. Para que nosotros estemos en sincronía, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y no buscarlo por los motivos equivocados, sino realmente que nuestro corazón se vuelva hacia Él. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nunca en la historia había estado tan separadas las generaciones. Hoy parece que a los hijos no les interesa lo que opinen los papás. Parece que a los hijos les importa nada los principios y los valores con que los criaron en su casa. Hoy ves hogares en los que los papás son cristianos, pero los hijos decidieron ser ateos. Y eso es porque el enemigo ha creado tal desfase entre el Señor y nosotros que preferimos creerle al enemigo. Nuestros padres siguen batallando, tus papás siguen orando por ti, siguen clamándole al Señor por ti. Ellos siguen en sintonía o en sincronía con el Señor, pero eres tú quien desde hace rato se alejó porque tu corazón se fue para otro lado. Por eso es que está este pasaje. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Cuando tú rompes la familia, en ese momento es cuando comienzas a desfasar el plan de Dios para tu vida. Es en el momento en el que pesa más el pecado que hacer las cosas adecuadas y que agradan al Señor. Es cierto, vivimos en otra época diferente. Vivimos en un mundo en el que parece que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero ¿por qué lo quieres llevar a tu casa? ¿Por qué no usas tu casa como un refugio? En donde todavía hay principios, valores, en donde todavía hay horarios para volver a la casa. Te quejas de la delincuencia, pero eres el primero en no obedecer a tus padres de no ir a esos lugares. Y de ahí reclamas al Señor diciéndole por qué dejaste que esto pasara. Lo que pasa es que tu corazón está muy lejos del corazón del Padre y no te has dado cuenta. Sincronía. Cuando la humanidad está en sincronía con el Señor, las cosas caminan. El mundo se está perdiendo a una velocidad abismal porque cada día estamos dejando de lado esa sincronía con el Señor. Ya ni siquiera buenos días ni buenas noches le damos al Señor. Ya ni siquiera oramos ni leemos su palabra. Y entonces, ¿cómo pretendes estar en sincronía con Él? Definitivamente, necesitamos que nuestro corazón vuelva al corazón del Padre. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, porque necesitábamos entender que en algún punto nos hemos desfasado de tu propósito, de tu plan, que alguna decisión hizo que ya no estuviésemos en sincronía y que el pecado en el cual hoy nos encontramos nos ha alejado de ti. Por lo tanto, te pedimos hoy perdón y te pedimos, Señor, que esa palabra que leímos en Joel se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.